Bueno, ese soy yo. Esto era solo para decirle que soy periodista en el fondo y trabajé en un montón de medios y de ahí saqué un poco la experiencia para entender de qué estaba hablando. Si esto está moviéndose solo, ¿hay manera de detenerlo? ¿Está? Ahí va. Bueno, me quedo acá. Quería contarles que la distribución de contenidos ya no es lo que era, ya no nos llega el diario, ustedes lo saben, ya ahora nos llega vía Facebook las noticias y lo importante es entender qué está pasando con esta noticia. Cuando un medio, nosotros publicamos una noticia, entender qué es lo que pasa con eso. Porque hay dos cosas. Por un lado, tenemos a la gente, a los lectores, compartiendo esta noticia activamente en Facebook, que es un dato, es la URL compartida. Y por otro, nosotros, el medio, la compartimos en nuestra página de Facebook. Y la única información que obtenemos es cuántos engagements tuvo esa nota, sea en Facebook, sea en Twitter, sea en LinkedIn, sea en cualquier lado. Solo tenemos la información a mano de cómo performa el post, no la nota. Y al no entender cómo está performando ese artículo, no podemos tomar las decisiones necesarias para optimizar la distribución de ese contenido, que es lo que me interesa hablar hoy. Por eso un poco creamos Croma, para entender de todos los contenidos que publicamos en nuestro website, dentro de todas las secciones que conforman ese medio, traerlas a un dashboard donde podamos ver noticia por noticia, sección por sección, cómo está performando esa noticia en redes sociales, que es donde proviene en promedio el 60% del tráfico de nuestro medio. Si es un medio chico, probablemente sea mucho más grande ese número, sea un 80%. Por eso es tan importante entender la distribución. Un minuto sobre Croma. Nació como una idea en un papel, literalmente este boceto lo presentamos en distintos medios y les preguntamos, ¿tienen este problema? ¿Necesitan entender cómo está performando sus artículos? Nos dijeron que sí y recién ahí construimos el proyecto, que lo presentamos, como decía Martín, el año pasado en la Media Party, en las Lightning Talks, y desde entonces pasó muchísimo. Mariano Bluehan nos presentó con la gente del Global Editors Network, que nos terminaron nominando como una de las 8 empresas del mundo más interesantes para medios. Integramos no solo Facebook, sino estamos integrados con Google Analytics, con Parcely, con Twitter, con LinkedIn. Estamos trabajando de los mejores medios del mundo, que son clientes nuestros, tanto locales como del extranjero, y fuimos acelerados por 500 Startups, que es una aceleradora de Silicon Valley. Entonces, un montón pasó en un año para nosotros y estamos orgullosísimos de estar acá esta mañana. De lo que quiero hablar, cómo optimizar los contenidos propios, cómo entender la competencia para mejorar lo que es esa distribución y entender cómo estamos insertos dentro del panorama informativo y qué podemos extraer de las noticias y la información que subyace en distintas capas de valor ahí. Número 1. Entonces, lo más importante para nosotros es entender el ciclo de vida de la noticia. ¿Qué significa ciclo de vida? Desde que la publicamos en nuestro website hasta que la noticia termina por morir o de ser irrelevante, si es un breaking news sobre todo, hay un ciclo de vida que dura más o menos 3 días, 4 días. Y no necesariamente desde el momento en que lo compartimos esa noticia va a llegar a la audiencia, a la gente. La gente lo va a estar descubriendo en distintas redes sociales. Entonces es nuestro trabajo entender, por eso que les decía, a partir de la analítica, cómo esa noticia está evolucionando y qué podemos hacer nosotros para optimizar lo que es el reach de esa información. Acá lo vemos claramente en un ejemplo de la BBC, que la publicaron a las 3 de la mañana, pero recién a las 11 de la mañana empezó a tener impacto en su audiencia. Y no es porque no lo hubieran compartido, la compartieron temprano, 6, 7 de la mañana, pero recién cuando la audiencia empezó a tomar conciencia que esa noticia existía, empezaron a compartirla, y ahí es donde la BBC entra, es uno de nuestros clientes, como les decía, y empieza a extender el ciclo de vida, volviendo a compartirla una y otra vez para extender el reach de la noticia.
Por otro lado, es interesante entender qué noticias que no compartimos todavía en nuestras propias redes están performando bien entre nuestra audiencia. Al identificar esas noticias, podemos descubrir los outliers, las que realmente son interesantes para la audiencia, que nosotros no lo sabíamos y que a lo mejor no están reflejando ese número en nuestra propia analítica. Por eso es también interesante la integración con Google Analytics o Parcely, que te permite ver no solo tus propios datos y cómo el funnel está determinando que la gente entre redes sociales a tu sitio, sino también qué está pasando allá afuera y tomar decisiones con toda la información y no solo con información parcial. Por otro lado, la competencia. Al entender qué está publicando tu competencia y cómo performa cada uno de los artículos de tu competencia, puedes también tomar decisiones estratégicas de qué vas a estar compartiendo, con qué noticia vas a estar peleando en el mercado por la atención de tus usuarios. Porque en el fondo lo que queremos es que nuestra noticia sea la número 1, no sea la número 8. ¿Qué vamos a hacer para lograr eso? Vamos a estar trabajando con la misma noticia, vamos a estar trabajando con otra, vamos a estar buscando un ángulo distinto. De nuevo, información, datos para tomar decisiones editoriales. Y acá les muestro un caso de estudio del último año de La Nación, que comenzaron a usar Chroma en marzo del año pasado, si no me equivoco, como un beta tester. Y hoy día 37 de los 50 editores usan Chroma. En un año lograron subir de 3 millones de engagements en Facebook principalmente a 8 millones. Y superaron a la competencia por un 60%, que es un montón, solo por entendiendo cómo sus noticias performan y cómo performan la de las demás, tomando datos para hacer estrategia de distribución. El Huffington Post nos adoran y lo único que dicen son cosas buenas de nosotros, porque usan la misma metodología. Y el tercero es el contexto, que es entender esta noticia dentro de un contexto informativo. ¿Qué significa que mi noticia tenga 50.000 engagements? No significa nada si no lo tengo en contexto con otras cosas, porque por ahí dentro de mis noticias performa muy bien, pero dentro de mi competencia no. Y acá es un ejemplo muy bueno para ver cómo se puede extender la vida útil de la noticia, compartiéndola. Cada vez que empieza a caer el interés, volver a compartirla para que crezca. Por eso también con Chrome aplicamos Machine Learning para entender cuáles son las noticias que están relacionadas entre sí y dar ese contexto. En este caso, la noticia de 50.000 es muy buena porque la competencia, el único que tenía este tema en este mismo momento era Mic, que tenía 60 engagements. Entonces no había una gran competencia ahí, noticia ganada. Pero lo interesante de esto es cómo todo está relacionado, cómo todas las noticias conviven dentro de un universo. Este es uno de los ejemplos de datos que estamos utilizando para identificar todas las entidades, todas las personas que son mencionadas en las noticias a diario, que nos permiten ver, por ejemplo, con la noticia de Hillary, identificar esa entidad y entender todas las noticias que están hablando sobre Hillary y todos los tópicos que están hablando sobre Hillary. Entender qué personas tiene relacionadas Hillary y qué noticias pueden estar relacionadas con esas personas. Por otro lado, entender cuáles son los tópicos. Equifax, yo ni sabía que existía esta empresa y por entrar a los tópicos veo que hay un gran problema y que estamos en Argentina también relacionados con eso, o que a Selena Gómez la habían operado de un problema del riñón. Estos son distintos tópicos. O encontrar una persona que no tengo ni idea quién es, pero ver que está relacionada con J.J. Abrams, que sé quién es, entrar a ver J.J. Abrams qué pasa, entender que está relacionado con el tópico Star Wars y a partir de entender que va a ser el nuevo director de la película. Es toda información que existe en distintas capas de vinculación. Y en el fondo todo está relacionado con todo. Lo que estamos intentando hacer en Chroma es entender esas relaciones que sean aplicables para utilizarlas en tu propio contenido y en tus propias decisiones editoriales. Por último, hay consejos muy, muy simples que ayudan a mejorar esta performance de nuestra distribución. Muchas veces utilizamos, por ejemplo, Charbit, que va a hablar después, tiene un sistema de A/B testing de titulares. Entonces vamos comparando y vamos viendo cuál performa mejor. El problema es que el caché de las redes sociales lo que va a hacer es va a guardar la primera versión de ese artículo. Si nosotros la modificamos, cuando yo o cualquiera esté compartiendo este artículo en su casa, va a estar compartiendo la versión antigua. Entonces es muy importante prestar atención a esos detalles y hacer algo para cambiarlos. Nosotros acá tenemos una herramienta que es una Chrome Extension, que lo que te permite es ver rápidamente esa diferencia, ver rápidamente los engagements
y entender qué es lo que está mal. En este caso la foto y en otro caso el titular, que también se vio modificado. Entonces con un simple botón se refresca el caché de Facebook y podemos tener la noticia ya actualizada y cualquiera que la esté compartiendo va a compartir la última actualización. Son pequeños detalles que hacen a la versión final de cuánto va a repercutir esta noticia en nuestro performance final. Y acá de paso integramos engagements de Facebook y de LinkedIn y la manera fácil de compartirlos. Es una herramienta muy simple que se las ofrecemos gratis. Si quieren descargársela de acá, la hicimos especialmente para la Media Party, como una especie de festejo de un año después. Así que están todos invitados a descargarla y utilizarla para entender cómo están performando sus noticias, cómo pueden hacer para mejorar esa performance y estar al tanto también de lo que está sucediendo con su competencia. Entonces, una mini versión de Chroma gratuita para que todos la puedan usar. Un pequeño homenaje al equipo, que somos pocos, pero hacemos mucho, y con esto me despido. Si tienen alguna pregunta, me pueden escribir acá. Muchas gracias.